Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros José Antonio Aldaiturriaga, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Enrique Montiel. A ellos les queremos plantear una primera reflexión sobre los 35 años de Ayuntamiento Democrático que se han cumplido la semana pasada, desde esas primeras elecciones democráticas que llevaron a nuevos partidos, nuevos gestores, nuevos concejales, nuevos alcaldes a los ayuntamientos y que empezaron la transformación de los pueblos y ciudades españolas. El Diario de Cádiz le dio una amplia cobertura el domingo con una conversación entre los dos únicos alcaldes que ha tenido en el periodo democrático la ciudad de Cádiz, que es Carlos Díaz y Teófila Martínez. ¿Quién se anima a empezar con una primera reflexión? Rafael, que es el único que fue elegido concejal en el año 79. En el 79 salí yo elegido concejal en San Fernando. Y claro, la sensación era de entrar en una administración absolutamente desconocida y que además no había que gestionarla, sino que había que ir inventándola. Era un paso, un cambio de régimen, y lo que sucedía, que es un tema que se habla poco, es la circunstancia difícil de resolver entre los funcionarios, sobre todo los altos funcionarios y el cuerpo de funcionarios del Estado, que venían siendo los dominadores de las instituciones administrativamente, pero del antiguo régimen, ¿no? Entonces, claro, nosotros entrábamos para cambiar la sociedad española, así de fuerte, y era así. Íbamos a cambiar la sociedad española, con esa ilusión íbamos, si no, no estaríamos en la política. Y para cambiar la sociedad teníamos que pasar por las instituciones. Y en las instituciones nos encontramos con unos interventores, con unos oficiales mayores, con unos secretarios muy preparados, muy técnicos, pero que todo era, uy, esto no se puede hacer, uy, ¿vais a hacer esto? Pero no, es que esto no se hace así. Y nosotros, ¿cómo no que no se hace así? Nosotros, todo era empujar la puerta, una puerta que democráticamente se había abierto, pero que administrativamente era muy complicada, y hubo ahí una situación de conflicto grande, porque claro, dentro de los altos funcionarios los había muy demócratas y que habían sufrido en la etapa franquista unas situaciones difíciles, pero había algunos muy franquistas que estaban con miedo a ver lo que venía, y además los que veníamos eran un poco zarapastrosos, que llegábamos allí a las instituciones de sabe Dios dónde y tal y cual, gente no conocida y cosas de ese estilo, ¿no? Ahí hubo una situación de conflicto importante, que tanto yo lo conocí en el Ayuntamiento de San Fernando y en la Diputación Provincial. Y claro, aquel momento era el acceso de unas nuevas formas que tenía que reinventar las instituciones donde íbamos a trabajar, ¿no? Eso yo creo que fue lo más interesante. Y claro, ya dije en alguna ocasión que veníamos con un prurito de somos demócratas, nosotros mismos nos lo repetíamos una y otra vez. Entonces el debate político funcionaba en un marco de juego muy distinto, era un intento de tener buena imagen respetando al otro, y eso era generalizado, ¿no? Claro, entonces los cauces del debate, de la participación, de aceptar propuestas del contrincante, todo ese tipo de cosas fluía en unos cauces que después pronto se perdieron, y vino un poco el encastillamiento de los partidos, el sectarismo y el dominio del poder desde el partido, ¿no? Y la institución empezó a diluirse mucho a favor de las siglas de partido que el que detectara la mayoría, ¿no? Esos fueron ya otros momentos, ¿no? Pues yo, Rafael, 35 años después, tengo dos visiones. Una visión inaugural, como tú, la que tú acabas de manifestar, y una visión de 35 años después. Y yo ya a estas alturas, y con estas canas ya, uno tiene ya está convencido de algunas cosas, ¿no?
Y yo creo que en el año 79 todavía se podía haber hecho algo distinto a lo que se hizo. Y fue la tentación que ha estado siempre en la política española desde un punto de vista histórico, es decir, de siglos, que era la España del mejor alcalde del rey, o sea, la España de los pueblos y de las ciudades, y se optó por la España de los territorios, de la autonomía, cuyo resultado final está siendo el que está siendo. Entonces, yo ya pienso que si una constitución que hubiera pivotado más sobre la autonomía de los municipios, sobre darle mayores recursos a la administración más cercana y más poder a la administración más cercana, con todo lo que se hubiera ido detectando con el paso del tiempo, como tú has hablado de los interventores, de los secretarios, etcétera, ¿no? Yo creo que a lo mejor hoy estaríamos viendo la realidad española desde otro... Precisamente hoy, donde a las 4 de la tarde ha empezado en el Parlamento un algo que no se entiende bien. Han venido los señores catalanes a decirnos que ellos son sujetos de la autonomía, de la soberanía, y que aquí se hace lo que yo digo y ustedes aquí no pintan nada, ¿no? Entonces, frente a esa España de los territorios, que ya se sabe que no tributamos las personas, pero bueno, frente a ese tipo, una España de ciudades y pueblos autónomos, con más recursos y con más poder, hubieran configurado otro mapa político y otro futuro político. Este país que tiene un futuro negro con este tipo de lo que luego la Constitución, para dar respuesta a otros problemas que también había, ha logrado, ¿no? Eso es la... Emilio. Bueno, yo creo que, coincidiendo plenamente con los dos, aunque no viví la primera etapa, porque yo volví de Madrid en el año 83, cuando entré en aquel momento en Alianza Popular, y fui concejal del 87 al 91. Sí, en aquella etapa venía un poco la estela de... Yo estuve en la toma de posesión de Rafael en San Fernando. Sí. Sí, estuve allí y lo vi, ¿no? Y bueno, había un poco esa estela que decía, que también hablaba anoche con la alcaldesa, algo similar, ¿no? Decía, bueno, sin demérito a las personas de hoy, pero bueno, había una manera mayor de creación de líderes, ¿no? Quizás por el ámbito de la democratización, de la democracia, del intento de cambiar las cosas. En aquel momento pues había un empuje mucho más ideológico e idealista, ¿no? Posteriormente eso ha ido cambiando yo creo que por el propio complejo en general en los tiempos, ha ido a que el concejal o el político tiene que ser un gestor, lo cual ya hay unas connotaciones... Es una barbaridad, un político es un político. Sí, pero al final se ha ido buscando, o sea, se ha ido queriendo quitar la componente político, un poco por desdramatizar el adjetivo, porque ya es un adjetivo, y se ha ido, bueno, en una evolución distinta. Coincido plenamente contigo en que de esa ideología tenía que haber salido una mayor fortaleza a la autonomía de los propios municipios, y que el famoso café para todos, yo creo que fue dañino para... Es que yo creo que las dos cosas al mismo tiempo no podían ser. No podían ser, porque a mayor autonomía, menor municipio. O sea, es que no había dinero para las dos cosas. Ni hay dinero para las dos cosas. Bueno, mi experiencia es muy cortita, porque yo en aquella época, como dije la otra vez, estaba jugando al fútbol en el patio de mi casa, vamos. Pero sí es Así cierto, saliste tú de mal futbolista. Bueno, menos mal que dejé el fútbol. Gracias, para bien del fútbol, claro. Pero lo que sí es cierto es que yo vivía en... Pero tú, ¿cuántas legislaturas estabas? Por lo menos 4, ¿no? ¿Estuviste? No, 3. 4 me parece. Claro. No, del año 95, del año 95 hasta el 2011. Ese tiene doble premio. En aquella época había una concentración muy importante, porque era la época de la transición, en los pisos de los maestros. Antiguamente a los maestros se les daban pisos porque no tenían una retribución muy amplia, entonces se les facilitaba pisos, y entonces en Puerto Real había 3 bloques muy significados, y allí pues prácticamente, menos mi padre y 2 más, el resto eran todos líderes de la oposición, muy políticos. Y entonces pues se vivió muy intensamente los nuevos ayuntamientos democráticos. Yo, en aquella época, la única referencia que tenía de los ayuntamientos, como mucha gente de mi generación, era Crónicas de un pueblo, que eso era prácticamente lo que se sabía de los ayuntamientos, que era una serie, para los que son
incluso más jóvenes no saben. Una crónica del pueblo era la historia televisada de lo que era un pueblo de castellano, digamos, típico, ¿no? Sí. Y prácticamente pues era eso, ¿no? Los ayuntamientos en aquella época no tienen nada que ver, ni mucho menos, con lo que son ahora. Prácticamente los recursos eran muy limitados, tenían muchísimo más protagonismo las diputaciones provinciales que los propios ayuntamientos, los servicios que se ofrecían eran prácticamente sota, caballo y rey, muy pocos, ¿no? Pero sí es cierto que a partir de ahí se transformaron las ciudades, precisamente por eso, porque los ayuntamientos empezaron a tomar mayor protagonismo, tuvieron una mayor capacidad de recursos. También hay que tener en cuenta que esta provincia también tiene unas peculiaridades especiales, porque si estamos hablando de Soria, la capital tiene 40.000 habitantes y la siguiente municipio tiene a lo mejor 10.000 o 12.000. Pero sin embargo aquí teníamos la competencia de ayuntamientos tan potentes que cada uno competía, y las personalidades de los alcaldes que hemos tenido en esta provincia, ¿no? Con lo cual también eso ha supuesto que el crecimiento que se haya producido aquí en la Bahía de Cádiz, incluso en la provincia, es diferente al resto de España. Pero como tú bien decías, aquí, como se estaba, y Rafael estaba creando sobre la marcha, no solamente creando las instituciones, sino también la legislación, las competencias, pues mientras una crecía, otra no decrecía. Y aquí pues hemos tenido lo que, por ejemplo, no ha habido en otros sitios, que es la pervivencia de tres administraciones muy potentes, como eran el ayuntamiento, la diputación y la comunidad autónoma. Cosa que cada una tenían que tener sus competencias delimitadas, cosa que ha sido absolutamente un error, el hecho de que se triplicaran muchos de los servicios con los recursos. Aldai, como no sea breve... Termino. Y lo que sí es cierto... Estamos hablando, no y lo que sí es cierto es que los ayuntamientos han sido los motores del desarrollo de la ciudad. Del desarrollo democrático. Democrático, naturalmente, pero también del modelo de ciudad, porque sin duda alguna no ha habido más. Vamos a bajar el balón al pasto y vamos a hablar de una actuación de un ayuntamiento que ha generado controversia recientemente, que es la decisión adoptada por el Pleno del Ayuntamiento del Puerto de Santa María de privatizar el 49% del capital de APEMSA, la empresa que gestiona el agua en el Puerto de Santa María, y concederle la gestión a Aqualia a cambio, creo que es de un 5% de los ingresos que se obtengan de las tarifas del agua, y durante un periodo, no sé si es de 25 años. Eso ha generado una polémica extraordinaria en el Puerto de Santa María, el encierro, la creación de una plataforma, el encierro de parte de los integrantes de esta plataforma, un pleno municipal muy tenso, con los integrantes de la plataforma recriminándole al alcalde, al concejal del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, esta privatización que no constaba en sus programas electorales, la solicitud por parte de la plataforma de una consulta de carácter local que ha sido rechazado por la mayoría del equipo de gobierno. ¿Qué pensáis de esta Mira, Fernando, situación? es curioso que aquellos ayuntamientos que estamos rememorando tenían el agua y los cementerios como cosa exclusiva, ¿no? Entonces era bastante baratito morirse. Sí. Y tenías un Una buena casi gratis. Un nicho en propiedad durante 99 años, ahora cada 3 años o cada 4 años tienes que pagar una gran cantidad de dinero, y si no te cogen y te ponen allí de aquella manera. Y bueno, entonces con relación a lo del agua, por lo menos no tenía mucha presión, pero tampoco te costaba mucho, ¿no? Y con relación al tema este del Puerto de Santa María, yo solamente extraigo una conclusión, y es que el votante del puerto, el ciudadano del puerto que va a votar, que no se le olvide. O sea que cualquiera que fuera inteligente, esto Emilio sabe mucho de esto, yo pondría el Remember Pearl Harbor, podría Remember APEMSA, Remember lo que habéis hecho, ¿no? Y que vote en función de... Porque claro, lo que va a pasar aquí es que el agua se sabe ya que va a costar mucho más dinero, y que aquí una empresa que hace una inversión la hace para ganar mucho dinero. Y ganar mucho dinero con algo que desde siempre ha estado en manos de los ciudadanos, pues bueno... Yo que no estoy en contra de la iniciativa privada, sí entiendo que hay algunos parámetros que se tienen que cuidar. Es decir,
Los ayuntamientos prácticamente la mayoría están en la bancarrota y lo que están haciendo es cada vez van más a sacar todo aquello que gestionaron, que no debían gestionar. Es decir, porque estamos hablando, como tú decías, de esos tiempos donde eran los temas básicos, el agua, la luz, del cementerio y tal. A partir de los ayuntamientos se han creado una serie de empresas municipales que desarrollan suelo, que desarrollan formación, que desarrollan de absolutamente todo, con unos déficits para el ciudadano importantísimos. Ahora, sí es verdad que como lo que les va quedando son la joya de la corona, o sea, ya lo que va quedando es lo que queda. Lo que pasa, Emilio, que aquí somos del territorio, somos del terreno. Mira, la línea está hasta arriba de deuda y tal. Sí, sí. ¿Quién gobernó la línea? Los independientes. El puerto... No, pero ya venía arruinada desde hace mucho Bueno, tiempo. pero no tiene nada que ver. Perdona. Lo remataron. Vamos, Vale. vamos. Bueno, Y el vamos puerto a- Santa María, Emilio, vamos a ¿quién ver. lo ha gobernado? Hernán Díaz. Vamos a Esta es dejar la que herencia. termine Emilio, porque si no, no nos va a dar tiempo. No vayas a tú como están con lo que se quejan de Zapatero, que está todo el día Nada, el le PP con pondremos Zapatero, freno. que hace mucho tiempo. Lo ponemos Venga, al bueno, freno. vámonos. No, vamos al turno. lo que quiero decir que estoy totalmente, que digo que sin estar en desacuerdo en que la gestión privada y pública es interesante, sí tiene que haber elementos de joya de la corona, pero a la inversa, no para venderla. Es decir, esto es absolutamente primordial para el ciudadano, por lo tanto, tiene que haber un control absolutamente público de ello. Lo que ocurre, que vuelvo a repetir, es que el endeudamiento está haciendo eso. Esto, como tú bien dices, quien lo va a acusar lógicamente será el ciudadano a la hora de votar. Porque se Entonces, acuerde, vamos a ver si que se exactamente esa es la situación, pero lo vamos a seguir viendo en muchos municipios. Ahora estará más calmado o parará algo porque estamos en un periodo preelectoral, pero te aseguro que a partir San Fernando ya del lo tiene. 16, del 2015, que pasen las elecciones municipales. San Fernando ya lo tiene. Rafael. privatizado. Bueno, yo creo que efectivamente los ayuntamientos están en una bancarrota económica más o menos reconocida, y estamos en una etapa donde la fuente de los ingresos, que era el suelo y la urbanización, eso se ha terminado y se plantea tanto por el capital privado dónde podemos encontrar beneficios, ya que en el suelo no lo encontramos. Bueno, el agua, además de la sanidad y de este tipo de cosas, el agua es una posible fuente de ingresos, pues a adueñarnos del agua, ¿no? Y los ayuntamientos, si nosotros no le preguntáramos delante de los micrófonos a los gestores del puerto de Santa María, tanto del Partido Popular como del PA, pues dirían que es que tenemos que pagar a los funcionarios a fin de mes. Nosotros argumentamos de la gestión, pero la verdad es que todo es mentira. Es que tenemos que pagar a los funcionarios al final de mes. Es decir, es la bancarrota y la necesidad perentoria de salir. Pero claro, cuando se le pregunta a los ciudadanos dicen, bueno, es necesidad perentoria para tu ayuntamiento, no para mi ayuntamiento, sino para tu ayuntamiento, para una superestructura montada durante años, clientelar, y que no responde ni a las necesidades del municipio, reales, ni a la situación económica del municipio, etcétera. Es decir, que métete tú en la bancarrota, tú como administración, pero no hagas que yo tenga que pagar el agua, que es una primera necesidad, y que voy a tener yo que pagar ni siquiera a ti, que eres mi ayuntamiento, sino a la empresa que entra ahí para obtener beneficios, ¿no? Yo creo que esta es una situación que si se va desencadenando municipio a municipio, donde los gestores del ayuntamiento ven como una salida de necesidad para la institución, y donde el capital ve posibilidades de beneficios, pues esto puede ser una situación que se vaya multiplicando municipio a municipio por España, ¿no? Y al final vendremos a observar una situación parecida a lo que veíamos en los documentales y las películas que pasaba en Perú, en Bolivia, en no sé dónde, con la diferencia que allí eran las empresas de capital extranjero las que iban a por el agua, y aquí son de capital nacional todavía, ¿no? Pero la situación es así de, Pues mira de el dura. aceite, mira el aceite. Ya. ¿Alay? Bueno, yo creo que el problema es ese. El problema es que los ayuntamientos se encuentran con que en la época de bonanza, cuando los alcaldes veían una serie de ingresos extraordinarios, de licencias espectaculares, de dinero fácil que venían por la urbanización de grandes polígonos, de grandes zonas residenciales, pensaban que eso iba a ser para toda la vida,
creaban estructuras de gerencias de urbanismo, oficinas de no sé cuánto, observatorios de todo tipo, cosas que en muchas de ellas ni siquiera eran competencia, y ahora, cuando en escasamente 4 años han caído radicalmente todos los ingresos de los ayuntamientos, y prácticamente los ayuntamientos se quedan con las tasas del agua, la tasa de la basura, la tasa para poder, y con lo que te venga la participación del Fondo del Estado, si te llega, porque muchos lo tienen retenido por la deuda, pues se encuentran aunque no tienen la posibilidad de mantener esa estructura si no vende. Pero es como cualquier empresa. Estamos hablando del Puerto de Santa María, pero es que el Ayuntamiento de Jerez la ha tenido que hacer porque se encontraba con una deuda de 1.000 millones de euros insostenible, porque no podía pagar. Sanlúcar ha también concedido a Aqualia el agua. Barbate ha concedido hace 2 años también tiene la concesión del agua. Pero no es por una cuestión de que los alcaldes tengan esa voluntad de privatizar. Algunos lo tendrán y otros no. Es que no tienen más remedios. Porque si no, no pueden pagar la nómina. Otra cosa es que tengamos que discutirle a los ayuntamientos la cantidad y el volumen del pago de la nómina. Lo que no puede ser que haya estructuras, yo te puedo poner ejemplos en mi pueblo, de organismos administrativos paralelos al ayuntamiento, donde el 80 o el 90% de su presupuesto se va en nóminas. Pero puede ser que un ayuntamiento llegue a una deuda de 1.000 millones de euros y nadie Hombre, le diga nada, si tú, nadie diga usted ya no puede gastar. Claro, ese es el problema. Es que si tú en un ayuntamiento como Jerez te encontrabas con que tienes un circuito de velocidad. Eso que tú estás diciendo me rebota a tu intervención anterior. Y es el giro de la opinión que yo he tenido respecto al municipalismo. Es decir, que efectivamente el municipalismo fue durante un tiempo una meta que había que construir y reforzar y tal, pero después, cuando se vio en qué empleaban la capacidad de decisión y esa autonomía municipal, yo recuerdo, y además no había que hacer ni tener datos ni hacer análisis. Yo me acuerdo entrar, cuando yo era diputado provincial, entrar en el Ayuntamiento de Jerez y entrar en el Ayuntamiento de Sanlúcar y decir, pero ¿esto qué disparate es? O sea, ¿esto a qué municipio corresponde? Esto es, en Jerez era como si entrara uno en el Ayuntamiento de Barcelona, y lo de Sanlúcar era una cosa increíble, o sea, de un dimensionamiento absolutamente desproporcionado en todos, en servicios, en infraestructura, en inmuebles. Era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza aquello, ¿no? Claro, cuando se ha llegado a emplear esa autonomía de decisiones en esa situación, es cuando te dices tú, bueno, déjate de municipalismo y que haya un control externo y una dependencia externa y que los planes todos necesiten la supervisión externa, es decir que la democracia sin controles, cuando ves no eso, es democracia. es tremendo. El primer control, por ejemplo, de mi Pero la ayuntamiento... Junta también debe tener un control. No, y el propio Estado todas las debe tener un control. administraciones. Sí, claro. El problema que tienes es que una en un democracia ayuntamiento, por sin ejemplo, como control. Puerto Real, tú te vas a las liquidaciones de los presupuestos y tienes 24 millones de euros de ingresos, pero sin embargo tienes un presupuesto de 60. Ahí falla algo. No, falla que eso no se puede permitir. Perfecto, pues se permite. No se puede permitir. Pues se permite. Ese es el gran problema. Que tú no te atañas a los 24 millones de euros porque eso es en la nómina líquida. Los 24 millones, el resto, hasta 60, es la política que al final se hace, pues antes se hacía pidiendo crédito a los ayuntamientos, tirando la pelota para adelante, el alcalde, como tampoco tenía responsabilidad, porque después se la comía el que venía, pues es que, por ejemplo, yo he visto en Jerez, en la Plaza del Arenal, de un día para otro, cerrarla, llenarlo de arena y hacer una carrera de caballos y al día siguiente tenerlo perfectamente limpio. Eso no es gratis. Pero eso lo puede hacer un ayuntamiento que está arruinado. Pues eso lo hacía en la época de Pacheco. Tenemos que terminar este primer bloque del Café del Correo. En el segundo bloque esperamos hablar de la rehabilitación de templos en la ciudad de Cádiz. Si nos da tiempo hablaremos también del cierre definitivo de Altadis. Volvemos en un momento.